Hola a todos y bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes, noticias y actualizaciones sobre el mundo del espectáculo turco. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado burbujeando en las redes sociales y en los medios durante bastante tiempo, la supuesta influencia de Hande Erçel en la vida y, más concretamente, en la personalidad de Kerem Bürsin. Prepárense porque vamos a desentrañar los rumores, los hechos, las especulaciones y, sobre todo, lo que la madre de Kerem, supuestamente, reveló sobre esta transformación. Antes de empezar, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ni un solo detalle de todo lo que pasa en el fascinante universo de las celebridades turcas. Te prometemos contenido jugoso y análisis profundos. Ahora sí, vamos al grano. Como saben, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, desde que protagonizaron la exitosísima serie Sen Kalkam, fue un torbellino de emociones, tanto en la pantalla como fuera de ella. Su química era innegable y los fans obviamente enloquecieron cuando confirmaron que su romance había traspasado la ficción. Durante un tiempo fueron la pareja dorada de Turquía, acaparando portadas de revistas, protagonizando campañas publicitarias y, en general, siendo adorados por millones de personas alrededor del mundo. Pero como todas las historias de amor, la suya también llegó a su fin. Y ahí es donde las cosas se pusieron aún más interesantes. Después de la ruptura, comenzaron a surgir rumores y especulaciones sobre las razones detrás de la separación. Algunos apuntaban a incompatibilidad de agendas, otros a presiones externas y otros, mucho más intrigantes, a una supuesta transformación en la personalidad de Kerem, atribuida directamente a la influencia de Hande. Y aquí es donde entra en juego la figura de la madre de Kerem. A lo largo de su relación y después de la ruptura, hubo comentarios, filtraciones y supuestas declaraciones atribuidas a la madre del actor. La información a menudo aparecía en sitios de noticias turcos y en cuentas de redes sociales dedicadas al mundo del espectáculo, lo que hacía difícil verificar su autenticidad. Sin embargo, la persistencia de estos rumores les dio una fuerza innegable. Según estas fuentes, la madre de Kerem habría expresado cierta preocupación por la manera en que Hande habría influenciado a su hijo. Se decía que Kerem, antes de conocer a Hande, era un hombre más independiente, con una visión más clara de sus prioridades y objetivos profesionales. Después de iniciar su relación, supuestamente comenzó a priorizar más su imagen pública, a participar en proyectos que quizás no le interesaban tanto desde el punto de vista artístico, y a ceder ante ciertas demandas de Hande y su entorno. Ojo, es importante aclarar que estas son solo especulaciones basadas en fuentes no oficiales. No hay una confirmación directa de la madre de Kerem afirmando explícitamente estas cosas. Sin embargo, la repetición constante de estos rumores en diferentes medios ha generado un debate considerable entre los fans y los observadores de la farándula turca. Una de las supuestas transformaciones más comentadas fue el cambio en el estilo de vida de Kerem. Antes de Hande se le describía como un hombre más sencillo con gustos más modestos y una vida más tranquila. Después de su relación, comenzó a frecuentar lugares más exclusivos, a viajar con mayor frecuencia y a mostrar una imagen más sofisticada en las redes sociales. Algunos lo interpretaron como una evolución natural, mientras que otros lo vieron como una influencia directa de Hande, quien ya era conocida por su estilo impecable y su presencia constante en eventos de alto perfil. Otro aspecto que generó controversia fue la elección de proyectos profesionales. Se decía que Kerem antes de Hande era más selectivo con los papeles que aceptaba, buscando personajes que lo desafiaran como actor y que le permitieran mostrar su talento. Sin embargo, durante su relación, algunos fans criticaron su participación en ciertos proyectos que consideraban menos ambiciosos y más enfocados en el éxito comercial. Estas críticas inevitablemente se atribuyeron a la influencia de Hande, quien supuestamente lo habría animado a priorizar la popularidad y la rentabilidad por encima de la calidad artística. Ahora es importante considerar el contexto cultural y social en el que se desarrolla esta historia. En Turquía, como en muchos otros países, la figura materna tiene un peso muy importante en la vida de los hijos, especialmente en el caso de los hombres. La opinión de la madre suele ser muy valorada y respetada, y su influencia puede ser determinante en las decisiones importantes de sus hijos. Por lo tanto, no es sorprendente que los rumores sobre la preocupación de la madre de Kerem hayan generado tanto interés y debate. Además, la relación entre Hande y Kerem estuvo siempre bajo la lupa de los medios y los fans. Cada movimiento, cada gesto, cada palabra era analizado y diseccionado hasta el más mínimo detalle.
La presión mediática era enorme y es comprensible que ambos se sintieran abrumados en algunos momentos. En este contexto es fácil entender cómo las especulaciones y los rumores pudieron tomar vuelo y crear una narrativa que quizás no se ajustaba completamente a la realidad. Pero, más allá de los rumores y las especulaciones, ¿qué podemos decir con certeza? Podemos decir que Andy Herzel y Kerem Bürsin tuvieron una relación intensa y apasionada que cautivó a millones de personas en todo el mundo. Podemos decir que ambos son talentosos y exitosos, y que han logrado construir carreras impresionantes en el mundo del espectáculo. Podemos decir que su relación, como todas las relaciones, tuvo sus altibajos, y que finalmente llegó a su fin. Y quizás lo más importante, podemos decir que es injusto y simplista atribuir la transformación de una persona a la influencia de otra. Todos somos responsables de nuestras propias decisiones y de nuestro propio crecimiento personal. Andy pudo haber tenido una influencia en la vida de Kerem, como cualquier pareja la tiene en la vida de la otra. Pero al final, fue Kerem quien tomó las decisiones que lo llevaron a ser quien es hoy. En resumen, la supuesta revelación de la madre de Kerem sobre la transformación causada por Andy es un tema complejo y lleno de matices. Si bien los rumores y las especulaciones han sido persistentes, no hay una confirmación oficial de estas declaraciones. Es importante recordar que todos somos responsables de nuestras propias vidas y que es injusto culpar a otros por nuestras propias decisiones. La relación entre Andy y Kerem fue un capítulo importante en sus vidas, pero solo ellos conocen la verdad detrás de su historia. Ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo sobre la supuesta influencia de Andy Herzel en la vida de Kerem Bürsin. Recuerden que siempre tratamos de traerles información precisa y objetiva, pero también nos gusta explorar los rumores y las especulaciones que circulan en el mundo del espectáculo. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles contenido interesante y entretenido. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que Andy Herzel realmente transformó a Kerem Bürsin? ¿Creen que la madre de Kerem realmente hizo esas declaraciones? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los estaré leyendo y respondiendo. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, a que lo compartan con sus amigos y familiares, y a que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta la próxima. Ahora bien, adentrémonos aún más en el universo de esta telenovela de la vida real. Porque, seamos honestos, ¿a quién no le gusta un buen drama, especialmente cuando involucra a celebridades guapas y una pizca de misterio? Vamos a desglosar aún más los elementos que componen este culebrón turco. Para empezar, hablemos de Andy Herzel. Ella es sin duda una de las actrices más populares y queridas de Turquía. Su belleza es innegable, su talento actoral es evidente y su carisma la ha convertido en un ícono para muchos jóvenes. Andy ha sabido construir una carrera sólida, eligiendo proyectos que la han catapultado a la fama internacional. Su estilo es impecable, su presencia en redes sociales es impecable y su vida personal, aunque privada, siempre genera un gran interés. Andy es una fuerza de la naturaleza, una mujer que sabe lo que quiere y que trabaja duro para conseguirlo. Ahora, enfoquémonos en Kerem Bürsin. Kerem, con su atractivo irresistible y su personalidad encantadora, también ha conquistado el corazón de millones de fans alrededor del mundo. Antes de Senkalkam, Kerem ya era un actor reconocido, pero la serie lo catapultó a un nivel de fama aún mayor. Kerem siempre ha sido percibido como un hombre independiente, apasionado por su trabajo y con una visión clara de sus objetivos. Se le ha visto como un actor comprometido con sus proyectos, un hombre con un fuerte sentido de la justicia y un espíritu aventurero. La relación entre Andy y Kerem fue, desde el principio, un cuento de hadas moderno. Dos jóvenes exitosos, atractivos y con una química innegable que se enamoran en el set de una serie romántica. Su amor parecía sacado de una película, y los fans no podían evitar emocionarse con cada una de sus apariciones públicas, sus gestos de cariño y sus declaraciones de amor. Andy y Kerem se convirtieron en la pareja perfecta, el epítome del romance y la felicidad. Pero, como ya sabemos, los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. Y la relación entre Andy y Kerem no fue la excepción. La ruptura, aunque dolorosa para muchos fans, fue una realidad.
Y como suele suceder en estos casos, las especulaciones y los rumores comenzaron a florecer. ¿Qué pasó realmente entre ellos? ¿Por qué se separaron? ¿Hubo terceros involucrados? Estas son solo algunas de las preguntas que los fans se hicieron y que los medios intentaron responder. Y es aquí donde la figura de la madre de Kerem cobra relevancia. En Turquía, la familia juega un papel fundamental en la vida de las personas, y la opinión de los padres, especialmente la de la madre, es muy importante. Los rumores sobre la preocupación de la madre de Kerem por la supuesta influencia de Hande en su hijo no son sorprendentes, dado el contexto cultural. Se dice que la madre de Kerem siempre ha sido una figura presente y protectora en la vida de su hijo, y que siempre ha velado por su bienestar y felicidad. Los rumores apuntan a que la madre de Kerem no estaba del todo convencida de la relación de su hijo con Hande. Se decía que le preocupaba que Hande estuviera desviando a Kerem de sus objetivos profesionales, que lo estuviera presionando para cambiar su estilo de vida y que estuviera influyendo en sus decisiones de manera negativa. Según estas fuentes no oficiales, la madre de Kerem consideraba que Hande era demasiado ambiciosa y que estaba utilizando a su hijo para ascender aún más en el mundo del espectáculo. Es importante recalcar que estas son solo especulaciones, rumores que circulan en los medios y en las redes sociales. No hay una confirmación oficial de estas declaraciones por parte de la madre de Kerem. Sin embargo, la persistencia de estos rumores ha generado un debate considerable entre los fans y los observadores de la farándula turca. Algunos fans defienden a Hande y argumentan que ella es una mujer independiente y exitosa, y que no necesita influir en nadie para lograr sus objetivos. Otros fans, por el contrario, apoyan a la madre de Kerem y creen que ella solo está velando por el bienestar de su hijo. Y otros simplemente se mantienen neutrales y consideran que la relación entre Hande y Kerem es asunto de ellos y de nadie más. Lo cierto es que la ruptura entre Hande y Kerem generó un gran impacto en el mundo del espectáculo turco y dejó a muchos fans con el corazón roto. La supuesta influencia de Hande en la vida de Kerem, así como los rumores sobre la preocupación de la madre del actor, son solo algunos de los elementos que hacen de esta historia un drama fascinante y lleno de matices. En última instancia, solo Hande y Kerem conocen la verdad detrás de su historia. Solo ellos saben qué pasó realmente entre ellos, por qué se separaron y cómo se sintieron durante su relación. Los rumores y las especulaciones son inevitables en el mundo del espectáculo, pero es importante recordar que la verdad siempre es más compleja y matizada de lo que parece. Así que mientras seguimos disfrutando de este culebrón turco, recordemos ser críticos y cautelosos con la información que recibimos. No creamos todo lo que leemos o escuchamos, y tratemos de mantener una perspectiva objetiva y respetuosa. Al final, lo más importante es recordar que Hande y Kerem son personas reales con sentimientos reales, y que merecen respeto y privacidad, independientemente de lo que haya pasado entre ellos. Y ahora, cuéntanos tu opinión. ¿Crees que Hande Erçel realmente transformó a Kerem Bürsin? ¿Crees que la madre de Kerem realmente hizo esas declaraciones? Déjanos tus comentarios aquí abajo. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para más chismes y actualizaciones sobre el mundo del espectáculo turco. Hasta la próxima.